Yo sigo escuchando el motor cada noche. No hay viento, no hay pasos, no hay alma, pero el sonido del pistón golpeando el aire se abre camino entre la niebla, como si el camión siguiera vivo, como si aún buscara un destino que jamás existió. Y lo peor es que, a veces, creo que todavía me busca a mí. Conduje esa ruta durante 12 años, desde San Martín hasta los campos de Tecali, cruzando colinas donde el polvo se mezclaba con el olor a hierro y petróleo. Mi camión era una máquina vieja, una de esas que los ingleses dejaron cuando el ferrocarril empezó a devorar los caminos. Una bestia de hierro con alma de vapor que respiraba como un animal cansado pero fiel. Hasta que una noche, la noche que cambió todo, escuché una voz en el asiento vacío a mi lado. Era un susurro bajo, apenas un hilo de aire, diciendo mi nombre. Pensé que era el cansancio, pensé que eran las horas, pero cuando miré, el vidrio del retrovisor estaba empañado y en el vaho se dibujó una mano. Desde esa noche, el asiento del pasajero nunca volvió a estar vacío. Aunque nadie lo vea, sé que hay alguien ahí. A veces deja marcas de polvo en la manija. A veces enciende la lámpara de aceite cuando el camino se oscurece demasiado. Y cuando trato de ignorarlo, el motor comienza a fallar, como si la máquina misma exigiera su presencia. La gente de Puebla habla de mi camión como si fuera una leyenda. Dicen que se oye pasar por la carretera vieja cada medianoche, sin conductor, sin luces, arrastrando su sombra por los campos. Dicen que el ruido del motor es como un rezo ahogado. Pero yo sé la verdad. No hay nada más vivo que lo que nunca existió, y lo que nunca existió todavía conduce conmigo. Mi nombre ya no importa. En Puebla, todos me conocen como el conductor del asiento vacío. Los pocos que aún recuerdan mi cara evitan mirarme a los ojos, como si dentro de mí quedara el reflejo de lo que se llevó aquella carretera maldita. Pero yo sigo hablando, sigo contando esta historia, porque si no lo hago, el silencio de la máquina terminará hablándome otra vez. Corría el año 1890. El país aún se sacudía entre las sombras del progreso y los fantasmas del desierto. Los caminos eran polvo y piedra, y las rutas hacia Veracruz o Tlaxcala se iluminaban apenas con lámparas de aceite. Cada conductor conocía el precio de cruzarlas después del anochecer. Algunos encontraban bandidos, otros perdían el rumbo. Y unos cuantos, como yo, encontraban algo que no debía existir. Recuerdo el olor de la tierra caliente, las ruedas chirriando sobre el camino viejo y la sensación constante de que alguien me observaba desde el asiento a mi derecha. A veces, una sombra se reflejaba en el vidrio. Otras, el motor encendía solo, como si obedeciera una voz ajena. Nadie me creía. Decían que el trabajo me había enloquecido, que el calor había quemado mis pensamientos. Pero yo sé lo que vi, y lo que sigo escuchando cada medianoche. Antes de seguir, quiero pedirte algo. Si estás escuchando esto desde lejos, dime desde dónde me oyes. Escribe en los comentarios el nombre de tu país y tu ciudad, porque quiero saber hasta dónde llega el eco de este camino maldito. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Aquí contamos las historias de los conductores que nunca regresaron, los que se perdieron en las carreteras de México entre el siglo XIX y XX. Historias que nadie quiso creer, pero que dejaron marcas sobre el asfalto. Ahora, escucha con atención. Esta es la noche en que lo imposible se sentó a mi lado. Aquel día, el sol cayó más temprano de lo normal. El aire tenía ese peso que precede a las tragedias, una quietud tan espesa que hasta los pájaros parecían haber dejado de respirar. Yo estaba en el taller de don Hilario, revisando la caldera del camión. La válvula de presión silbaba como si respirara, y el vapor subía lento, enroscándose sobre el techo de lámina. No era un vehículo moderno, ni mucho menos elegante.
Era una máquina vieja, inglesa, que había servido en minas antes de caer en mis manos. Pero tenía algo que ningún otro camión poseía. Obedecía mis pensamientos. Don Hilario siempre bromeaba diciendo que ese motor tenía alma. Yo respondía que, si la tenía, no era humana. Cuando terminé de ajustar las piezas, limpié mis manos con un trapo y miré hacia la carretera que salía del pueblo. La neblina empezaba a levantarse sobre los campos, cubriendo los sembradíos como un sudario blanco. Puebla se dormía temprano en esos tiempos. Las luces de aceite se apagaban antes de las 9, y solo los conductores y los perros seguían despiertos. Esa noche debía llevar una carga de cobre hasta un pequeño taller en Cuautinchán. Un viaje corto, unas 3 horas de ida, pero el dueño insistió en que partiera de inmediato, antes de medianoche. No me gustaban los encargos urgentes, siempre escondían algo. A las 11, el motor rugió por primera vez. El sonido rebotó contra las colinas y los perros comenzaron a ladrar. Don Hilario salió del taller limpiándose las manos grasientas y me miró con ese gesto entre compasión y miedo. «No te detengas en el camino viejo», me dijo. «Últimamente hay quienes lo escuchan andar solo». Pensé que hablaba de ladrones o coyotes, pero al subir al camión noté algo que me heló el pecho. El asiento del pasajero tenía una hendidura leve, como si alguien acabara de sentarse. Pasé la mano por encima. El cuero estaba tibio. Miré alrededor. Nada. Solo el eco de los insectos y el zumbido constante del motor. Avancé despacio por la carretera de tierra. El humo salía por la chimenea, mezclándose con el rocío de la noche. El farol de aceite alumbraba apenas unos metros adelante, revelando piedras, huellas y sombras que parecían moverse con vida propia. A unos kilómetros del pueblo el aire cambió. De repente el viento se detuvo. Ni un suspiro. Apagué la pipa que colgaba de mis labios y escuché un golpe, suave, detrás de mí, luego otro, más fuerte. Me giré, pero el vagón de carga estaba vacío. Solo la lona se movía, como si algo se arrastrara por dentro. Volví al volante y seguí conduciendo, convencido de que eran ratas o el vaivén del camino. Pero entonces lo escuché. Una respiración, lenta, profunda, justo a mi lado. No quise mirar. Sentí cómo el aire se enfriaba dentro de la cabina. El vidrio comenzó a empañarse desde adentro, y un olor metálico llenó el ambiente, como el de sangre vieja mezclada con carbón. De pronto, el farol titiló 3 veces y se apagó. Solo quedó la oscuridad. Frené con cuidado, y el chirrido del vapor rompió el silencio. Tomé una linterna, la encendí, y la luz temblorosa cayó sobre el asiento del pasajero. Allí, sobre el cuero, había una marca de mano, pequeña, delgada, pero húmeda. Me quedé inmóvil. Sentí el corazón latiendo en la garganta. Luego, algo aún más extraño. La válvula del motor se ajustó sola, y el camión arrancó de nuevo, sin que yo tocara los mandos. Las ruedas comenzaron a girar, y el camino se abrió ante nosotros como si una fuerza invisible lo guiara. Grité para detenerlo, pero la máquina no obedeció. El sonido del vapor aumentó. El volante temblaba bajo mis manos, y el silbido del motor se convirtió en una voz. Un murmullo que repetía mi nombre. «Mateo». El camión se detuvo de golpe. Todo quedó en silencio, solo el tic-tic del metal enfriándose y el resuello de mi propia respiración. Miré hacia el asiento. La marca ya no estaba, pero el cuero seguía tibio. Decidí continuar. No tenía elección, debía entregar la carga antes del amanecer, pero cada vez que miraba el retrovisor, veía una silueta detrás, como si alguien se reflejara donde no había nadie. Cuando llegué al puente de San Baltasar, el reloj marcaba las 12, y fue allí donde el camino comenzó a devorarse a sí mismo. El puente de San Baltasar no era largo, pero tenía fama. Decían que debajo corría un arroyo donde arrojaban a los animales enfermos,
y a veces los cuerpos que nadie reclamaba. Era un tramo que todos evitaban después de medianoche, porque el vapor del agua subía denso, formando figuras que parecían moverse. Yo crucé sin detenerme, con la mirada fija en el camino. Pero cuando llegué al otro extremo, el aire cambió otra vez. No era solo frío, era pesado, como si cada molécula estuviera hecha de silencio. El motor del camión empezó a hacer un ruido extraño, un golpeteo seco, como si algo en su interior respirara. Y entonces, por el rabillo del ojo, vi una sombra moviéndose dentro de la cabina. No quise mirar directamente. Sabía, no me preguntes cómo, que si lo hacía, algo en mí se rompería para siempre. Pero el reflejo en el vidrio del farol me traicionó. Una figura sentada a mi lado, inmóvil, sin rostro. Solo una silueta que parecía hecha de niebla y aceite. El camión seguía avanzando, aunque yo no tocaba el acelerador. El volante giraba solo, con movimientos lentos, casi humanos. La aguja del manómetro subía y bajaba como un pulso nervioso. De repente, la voz volvió, más clara. «Mateo, ya es hora». El sonido me heló la sangre. Era una voz hueca, sin eco, como si naciera del propio metal. Tomé valor y giré la cabeza. El asiento del pasajero estaba vacío, pero la puerta del lado derecho estaba entreabierta, dejando entrar una brisa gélida. «¿Quién anda ahí?», grité intentando sonar firme. La respuesta fue un golpe seco en la parte trasera del camión. Me bajé con la linterna en la mano, el vapor escapando por las rendijas del motor. La noche estaba tan oscura que hasta mi sombra parecía haberse borrado del suelo. Caminé hasta la parte trasera, levanté la lona, y la carga seguía intacta. Las cajas de cobre, bien apiladas, cubiertas de polvo. Entonces lo vi. Una marca de pisadas sobre la tierra húmeda, desnudas, pequeñas como de un niño, iban del costado del camión hasta perderse en la oscuridad del puente. El viento volvió de repente, levantando polvo y hojas secas. Escuché el motor encenderse solo. Corrí hacia la cabina, pero la puerta se cerró de golpe antes de que pudiera tocarla. El sonido metálico retumbó en toda la colina, y el farol del camión se encendió solo, proyectando una luz amarilla sobre el camino vacío. Por un instante creí ver una silueta en el asiento, la misma figura de antes, ahora con la cabeza inclinada hacia mí. No tenía rostro, solo una oscuridad líquida, como si la sombra misma se hubiera condensado para ocupar ese espacio. La máquina bufó, echando vapor por las rendijas, y el sonido del motor se mezcló con un zumbido que parecía humano. «¿Quién eres?», susurré. No respondió. Solo levantó una mano y la apoyó en el cristal. Del otro lado el vidrio se empañó, y en el vaho apareció una frase escrita desde adentro. «Yo nunca existí». El camión avanzó. Las ruedas giraban sobre la grava sin que nadie las controlara. Corrí al costado, intenté subir de nuevo, pero sentí algo sujetar mi muñeca, una mano helada, invisible, que me detuvo por un segundo. La aparté de un golpe y logré subirme por la puerta izquierda. Dentro, el aire era insoportable, olor a hierro, carbón y azufre. La figura ya no estaba, pero el asiento seguía hundido y el cuero empapado en un sudor frío. El velocímetro marcaba más de lo que el motor podía soportar. Era como si alguien más estuviera pisando un pedal que yo no veía. Intenté frenar. El pedal no respondió. La carretera se volvió una mancha borrosa bajo el farol. Todo vibraba, cada tornillo, cada junta, como si el camión entero gritara. Y entonces escuché el silbido, un silbido largo, profundo, humano, venía del asiento vacío. En ese momento entendí que no estaba solo. No era una alucinación ni un truco de la noche. Era algo que había estado ahí desde siempre, esperando que alguien lo escuchara. Y yo había respondido. Cuando el puente quedó atrás, el camión redujo la velocidad por sí mismo. El motor tosió, soltó un hilo de vapor y se detuvo frente a una vieja casa de piedra al costado del camino. Nunca la había visto antes.
Tenía una puerta colgando de un solo gozne y una lámpara encendida, débil, parpadeando como un corazón cansado. Bajé del camión. El silencio era absoluto, solo el crujir de la madera al viento y mi respiración agitada. Me acerqué a la puerta y la empujé. Adentro, una mesa con una taza de café aún caliente. Y en la pared, un retrato. El retrato mostraba a un hombre sentado en un camión idéntico al mío. Pero lo imposible era su rostro. Era el mío. Retrocedí tropezando con la puerta. El vapor comenzó a salir por las grietas del suelo, envolviendo todo, y entre la neblina, una voz, la misma, volvió a hablar, ahora justo detrás de mí. «Mateo, no debiste volver». Me giré. No había nadie, solo el camión, esperándome, con el farol encendido y el asiento del pasajero hundido, como si alguien invisible se hubiera adelantado a mi regreso. Respiré hondo. No sabía si seguiría vivo al amanecer, pero algo dentro de mí comprendió que esa carretera ya no era un lugar físico. Era un recuerdo. Un ciclo que se repetía cada medianoche, esperando a un conductor que nunca existió. Subí de nuevo a la cabina. El motor encendió sin que tocara nada, y mientras el vapor se elevaba hacia la noche, una idea me atravesó la mente con la fuerza de un trueno. Tal vez yo también. Ya no existía. No dormí esa noche. El amanecer me encontró sentado dentro del camión, con los ojos fijos en el horizonte y las manos temblando sobre el volante. El vapor del motor se había disipado hacía horas, pero el olor a metal quemado seguía pegado a mi piel. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a ver esa frase escrita en el vidrio: «Yo nunca existí». Cuando el primer rayo de sol tocó el parabrisas, decidí regresar al taller de don Hilario. El camino parecía distinto a la luz del día, más corto, más silencioso, como si algo del paisaje hubiera desaparecido durante la noche. El puente de San Baltasar ya no se veía igual. El agua del arroyo era de un rojo oscuro y las huellas que había visto antes, las pisadas pequeñas, habían sido borradas por completo. Conduje despacio hasta el pueblo. Las campanas de la iglesia daban las 6 y las primeras personas comenzaban a salir de sus casas. Algunos me miraron pasar con curiosidad. Otros apartaron la vista, persignándose. Cuando llegué al taller, don Hilario ya estaba allí, encendiendo el horno de fundición. Me miró en silencio, con el cigarro colgando de la comisura de los labios. «Te ves mal, Mateo». Su voz era baja, como si temiera despertar algo. «¿Qué pasó en el camino?» Le conté todo, desde el momento en que el motor cobró vida por sí solo hasta la aparición en el asiento. Don Hilario no dijo nada durante un buen rato. Luego fue hasta un estante, tomó una caja de madera y la colocó frente a mí. Dentro había papeles amarillentos, tornillos viejos, una fotografía. «Este camión no siempre fue tuyo», dijo finalmente. «Perteneció a un hombre llamado Tomás Arriaga, un conductor de minas. Desapareció hace más de 10 años, en la misma ruta que tomaste anoche». Saqué la fotografía. Mostraba a un hombre robusto, con el mismo camión detrás. El rostro me resultó inquietantemente familiar, la forma del mentón, los ojos, incluso la cicatriz sobre la ceja izquierda. Era idéntico a mí. «¿Dónde encontraste esta foto?», pregunté, la voz apenas un hilo. «En el tablero del camión», respondió Hilario. «Cuando lo compraste, pensé que ya la habías visto. No supe qué decir. El corazón me latía tan fuerte que creí que el pecho iba a abrirse. Había manejado ese vehículo por años sin saber que pertenecía a un hombre desaparecido, un hombre que, de algún modo, tenía mi rostro». Don Hilario se quitó el sombrero, bajando la mirada. «Dicen que Tomás se perdió en la curva del molino», continuó. «Una tormenta cayó esa noche. Algunos aseguran haber visto el camión avanzar sin nadie al volante, con el farol encendido. Cuando lo buscaron al día siguiente, no hallaron el cuerpo, solo el vehículo, detenido frente a esa misma casa donde tú te paraste anoche.
El silencio entre nosotros se volvió espeso. Aferré la foto con fuerza. El rostro de ese hombre me devolvía la mirada desde el pasado, y en sus ojos parecía haber un destello de advertencia. —¿Crees que estoy perdiendo la cabeza, Hilario? —pregunté. —No, Mateo —respondió sin titubear—, pero hay cosas que el tiempo no deja morir. A veces los caminos guardan la memoria de quienes los recorrieron, y cuando un alma queda atrapada en la máquina, el hierro la recuerda. Esa frase me persiguió todo el día. El hierro la recuerda. No podía quedarme con la duda. Tomé la decisión de visitar a una mujer llamada Jacinta, la curandera del pueblo, conocida por hablar con los muertos. Si alguien podía decirme qué era lo que habitaba mi camión, era ella. El sol ya descendía cuando llegué a su casa, una choza levantada sobre una colina cubierta de flores secas. En la entrada colgaban amuletos de espinas y trozos de metal oxidado. Jacinta era vieja, con el rostro surcado de arrugas y los ojos opacos, como si siempre mirara a otro mundo. «Te esperaba», dijo antes de que yo abriera la boca. Su voz era como el crujir de la leña. Me invitó a pasar. Adentro el aire olía a copal y aceite de máquina. Sobre una mesa había piezas de motores, velas negras y un cuenco con agua turbia. «¿Traes algo contigo?», murmuró sin mirarme. «Algo que no te pertenece». Saqué la foto de Tomás Arriaga y la coloqué frente a ella. Jacinta la observó por unos segundos, luego la giró lentamente y trazó un símbolo en el aire con los dedos ennegrecidos por el humo. «Este hombre no murió», dijo al fin. «Se partió». ¿Partió? ¿Qué quiere decir? Que una mitad suya siguió el camino y la otra se quedó atrapada en el motor. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Jacinta continuó. «El hierro recuerda al alma que lo alimentó. Cada gota de sudor, cada miedo, cada culpa. Si el hombre que manejaba ese camión murió en la carretera, su sombra quedó dentro de la máquina. Y cuando alguien igual a él vuelve a tomar el volante, el ciclo se reabre». «¿Igual a él?», pregunté con la voz quebrada. «Tú». Sus ojos vacíos se levantaron hacia mí. «No eres su descendiente, Mateo. Eres su reflejo». La habitación pareció girar. El aire se volvió denso y el sonido del motor me atravesó los oídos, aunque el camión estaba a kilómetros de distancia. Jacinta se acercó más, apoyando una mano fría sobre mi frente. «Esta noche el camión te llamará otra vez. No le respondas. Si lo haces, ya no podrás volver». Me levanté de golpe, aturdido. «¿Y si no puedo evitarlo?», pregunté. «Entonces serás tú el conductor que nunca existió», susurró. Salí de la choza con el corazón martillando. El cielo se había vuelto de un gris morado y un trueno retumbó en la distancia. Mientras bajaba la colina, sentí el aire cambiar de nuevo. El olor a carbón y aceite flotaba en el viento, igual que la noche anterior. Cuando llegué al taller, don Hilario ya no estaba. El portón estaba cerrado y en la puerta había una marca grabada con cuchillo. Medianoche. El mensaje era claro. No había forma de escapar de esa hora, y el sonido del motor, débil pero constante, comenzó a escucharse desde dentro del galpón, como si alguien lo estuviera encendiendo. La medianoche no llega de golpe, se arrastra. Primero el aire se detiene, luego las luces titilan, y por último el mundo entero parece contener la respiración. Esa noche lo sentí antes de que el reloj de la iglesia marcara las 12. El motor del camión empezó a rugir dentro del taller, aunque no había nadie ahí. El sonido era profundo, grave, como un corazón de hierro volviendo a latir después de años de silencio. Intenté no oír. Cerré las ventanas, apagué las lámparas y recé como cuando era niño. Pero el sonido se colaba por las paredes, vibrando dentro de mi pecho. No era solo ruido, era una voz que susurraba mi nombre, cada vez más cerca, cada vez más clara. «Mateo, la carretera te espera». No sé en qué momento decidí levantarme.
Solo recuerdo el frío de la madrugada mordiendo mis manos y el suelo temblando bajo mis botas mientras caminaba hacia el taller. La puerta de metal estaba entreabierta. Del interior salía vapor, iluminado por la débil llama del farol del camión. No quise entrar, pero la puerta se abrió sola, chirriando como si alguien invisible la empujara desde adentro. El camión estaba encendido. El farol ardía con una luz amarillenta y enferma, y la caldera exhalaba un humo que olía a aceite y a tierra mojada. El asiento del pasajero, una vez más, tenía la hendidura de un cuerpo sentado, y sobre el volante, la misma fotografía de Tomás Arriaga, solo que ahora, en el retrato, el rostro había cambiado. No era el de él, era el mío. Retrocedí un paso, aturdido. El vapor me envolvía, formando sombras que parecían moverse por voluntad propia. De pronto, el motor soltó un chasquido, y la puerta del lado del conductor se abrió. El aire helado entró con violencia, y por un instante escuché una respiración a mi espalda. «¡Sube!». La voz era tan real que obedecí sin pensarlo. Cuando mis pies tocaron el estribo, sentí un calor extraño recorrerme el cuerpo, como si algo se mezclara dentro de mi sangre. El volante giró solo, el camión rugió, y antes de darme cuenta, ya estábamos otra vez en la carretera. El pueblo quedó atrás en cuestión de segundos. El camino serpenteaba bajo la luz de la luna, y el sonido del motor se confundía con mi propio pulso. Intenté frenar, pero el pedal no se movía. La máquina me poseía, conducía sola, y yo era apenas un pasajero atrapado en su interior. A lo lejos, el puente de San Baltasar reapareció, iluminado por un resplandor azul. El vapor del arroyo se levantaba como una cortina de humo, y dentro de ella creí ver figuras humanas, hombres, mujeres, niños, todos mirando hacia mí, inmóviles, con rostros pálidos y sin ojos. «¿Qué quieren de mí?», grité, pero mi voz se perdió en el ruido del motor. El camión no se detuvo, pasó sobre el puente, y entonces las figuras se movieron, extendieron sus brazos, intentando tocar el vehículo, y por un segundo sentí sus dedos helados rozando el metal. Una descarga eléctrica recorrió toda la máquina. El tablero chispeó y el vidrio del farol se cubrió de grietas. El vapor se volvió más denso. El aire dentro de la cabina se llenó de un zumbido profundo, como si 100 voces hablaran a la vez en un idioma que no entendía. Y entre esas voces reconocí una: «Mateo, ayúdame». Giré la cabeza. En el asiento del pasajero había alguien, no una sombra, un hombre. Su rostro era idéntico al mío, pero más viejo, más cansado, con los ojos hundidos y la piel cubierta de hollín. Llevaba la misma ropa que en la foto, y en sus manos sostenía una cadena rota, ennegrecida por el fuego. «¿Quién eres?», pregunté, apenas respirando. El hombre sonrió, una sonrisa triste, rota. «Soy tú, Mateo. Fui tú antes de que existieras». «Eso no tiene sentido. Nada en esta carretera lo tiene». El camión dio un salto como si hubiera pasado por un bache invisible. El hombre se inclinó hacia mí y su aliento me heló la cara. «El hierro no olvida», dijo. «Fui yo quien condujo esta máquina la noche en que el puente se tragó mi alma. Creí morir, pero el motor siguió, y cuando tú lo encendiste por primera vez, lo despertaste a él». «¿A quién?». «Al que nunca existió». «¿Qué quieres decir?». «El camión fue construido con metal de tumbas, Mateo, con hierro sacado de cruces viejas. Cada tornillo, cada pieza, guarda un nombre que el tiempo borró. Ninguno de nosotros debió manejarlo. Pero alguien tenía que seguir el camino, y ahora te toca a ti». Lo miré horrorizado. El reflejo de la luna se quebraba sobre su rostro, y por debajo de la piel comenzaba a asomar algo oscuro, como si su cuerpo estuviera hecho de humo sólido. «No quiero esto», susurré. «Quiero bajarme». «Ya no puedes». Su voz era apenas un eco. «Cuando el camión te elige, deja de haber regreso.
El motor rugió con una fuerza brutal. El camino se curvó y el cielo se abrió sobre nosotros. Vi relámpagos sin tormenta, sombras cruzando los campos y una línea de faroles encendiéndose una a una a lo lejos, como si la carretera misma marcara el destino. El hombre, mi otro yo, giró la mirada hacia el asiento vacío detrás. «Esta noche alguien más tomará mi lugar», dijo. «Cuando el reloj marque la 1, me desvaneceré y tú continuarás». ¿Continuar qué? La ruta, siempre la ruta, hasta que otro la tome de ti. Intenté gritar, pero mi garganta se cerró. El aire dentro del camión se volvió denso, casi líquido. El volante ardía bajo mis manos y la fotografía sobre el tablero comenzó a incendiarse sin fuego, devorándose sola hasta quedar en ceniza. De repente, todo se detuvo. El silencio cayó como un golpe. El hombre ya no estaba. El asiento estaba vacío, pero en su lugar había una marca, una huella de ceniza con la forma de una mano. El reloj del tablero marcaba la 1, el motor se apagó, el farol murió, y el mundo quedó sumido en una oscuridad absoluta. Pensé que era el fin, pero entonces escuché desde muy lejos el sonido de otro motor. No era el mío, era idéntico, pero más débil, más viejo, como si viniera de otro tiempo. Y detrás de ese sonido, una voz de niño que susurraba entre los campos. «Mateo todavía no ha terminado». Desperté con el cuerpo entumecido, como si hubiera dormido dentro de una tumba. El amanecer apenas se insinuaba sobre las colinas y el camión seguía ahí, inmóvil frente a la casa de piedra. No recordaba cómo había llegado hasta allí. Solo tenía la sensación de haber estado manejando durante horas, aunque el tanque de vapor estaba frío. Me bajé con cuidado, los huesos crujiendo como si ya no fueran míos. El campo de Puebla se extendía silencioso, cubierto por una neblina pálida. A lo lejos, los gallos cantaban, pero su eco sonaba distorsionado, como si la tierra devolviera sus voces desde otro siglo. Me senté sobre una roca y miré la carretera. En el suelo, el polvo tenía formas extrañas, como símbolos antiguos, espirales, líneas cruzadas, círculos concéntricos. No eran marcas de neumáticos, eran grabados en la tierra misma. La voz de Jacinta me vino a la mente. El hierro recuerda y el camino también. Decidí ir al pueblo en busca de respuestas. Don Hilario no estaba. Pero en la cantina del mercado encontré a un anciano llamado Don Lauro, que había sido capataz en las obras del ferrocarril. Su rostro era un mapa de arrugas, y sus manos olían a madera y humo. Cuando mencioné el puente de San Baltasar, su expresión cambió. «No hables de ese lugar», me dijo en voz baja. «Ese camino se construyó sobre los senderos de los muertos». ¿Senderos? Así les llamaban los antiguos. Antes de que existiera Puebla, antes incluso de los españoles, esas rutas eran usadas para llevar a los difuntos hacia el valle. Cada noche los chamanes encendían hogueras para guiarlos. ¿Y el puente? Fue levantado justo sobre un antiguo altar. Cuando trajeron el hierro del norte para construir la base, los obreros decían que el metal sangraba. Ninguno quiso continuar el trabajo, así que trajeron presos de Veracruz para terminarlo. Todos desaparecieron antes del invierno. Me quedé sin palabras. El anciano bebió un trago de mezcal y continuó. El primer camión que pasó por esa carretera, hace más de una década, era el de Tomás Arriaga. Creía que podría atravesarla de noche sin detenerse. Nunca regresó. Algunos dicen que al cruzar el puente, el humo de su caldera tomó forma de hombre. Desde entonces, cada conductor que pasa por ahí oye su voz. Tragué saliva, intentando que no se notara el temblor de mis manos. ¿Y nadie ha intentado destruir la carretera?, pregunté. Don Lauro sonrió, mostrando dientes amarillentos. Ya lo intentaron. Hace 5 años, los soldados dinamitaron el puente. A la mañana siguiente estaba otra vez de pie, ni una piedra fuera de lugar, como si el tiempo lo hubiera reconstruido.
La cantina quedó en silencio. El aire olía a tierra vieja y a historias no contadas. Salí sin despedirme. Tenía que ver ese altar del que hablaba el viejo. Esa tarde seguí el cauce del arroyo bajo el puente. El sol caía con un tono rojizo y el agua reflejaba fragmentos del cielo como espejos rotos. En la ribera encontré restos de piedra tallada, figuras de serpientes, calaveras alargadas, manos unidas en círculo. Era cierto, había algo antiguo ahí, algo que precedía a todo. Mientras observaba los símbolos, escuché pasos detrás de mí. Giré rápido, pero no había nadie, solo el sonido de las hojas movidas por el viento. Sin embargo, juraría haber visto sombras moverse entre los arbustos, pequeñas, ágiles, como si el pasado mismo me espiara. Decidí regresar al camión, pero cuando llegué, el aire había cambiado otra vez. El cielo se oscurecía sin razón. El motor estaba encendido. El asiento del pasajero ocupado. No era una sombra, era una figura de mujer, delgada, vestida con ropas antiguas, casi prehispánicas, y una máscara de obsidiana que cubría su rostro. Tenía las manos apoyadas sobre el tablero y el vapor que salía de la caldera la envolvía como un velo. No sé de dónde saqué valor, pero me acerqué. Ella giró lentamente la cabeza hacia mí y aunque la máscara ocultaba sus rasgos, pude sentir su mirada perforándome. Entonces habló, con una voz que no venía de su garganta, sino del aire mismo. No es el camión quien conduce, Mateo, es el camino. El sonido me atravesó los huesos. Dio un paso hacia mí y la tierra bajo sus pies pareció respirar. Hace siglos, este sendero llevaba a los muertos hasta la montaña. Cuando los hombres trajeron el hierro, el espíritu del camino se quebró. Ahora necesita un cuerpo para volver a andar. ¿Un cuerpo? El tuyo. Retrocedí un paso, temblando. El motor rugió, lanzando chispas al aire. La mujer levantó las manos y el vapor formó espirales en torno a ella. Vi figuras aparecer en la niebla, procesiones de esqueletos, camiones antiguos avanzando sin conductores, ruedas girando sobre polvo y sangre. «¿Qué quieres de mí?», grité. «Que recuerdes», respondió ella. «Porque tú no eres el primero ni el último. Eres la memoria del camino». El reflejo del conductor que lo desafió. Cada siglo, alguien vuelve a subir a esa máquina, y cada siglo, el sendero reclama lo suyo. El viento sopló con fuerza. El farol del camión estalló y una lluvia de chispas iluminó la escena como un relámpago. Cuando la luz se apagó, la mujer ya no estaba. Solo el eco de su voz, repitiendo entre las colinas, «El camino te recuerda, Mateo». Cerré los ojos intentando entender si el camino tenía memoria, si el hierro guardaba las almas. Entonces cada kilómetro recorrido era un paso dentro de una tumba gigantesca. Subí al camión y respiré hondo. El aire dentro de la cabina olía a copal y ceniza. En el tablero había un objeto que antes no estaba, una piedra negra, pulida, con un grabado en espiral. La toqué y sentí un calor profundo, como un corazón latiendo. Al instante, una visión me atravesó la mente. Vi a Tomás Arriaga manejando bajo una tormenta. El puente estaba recién construido. Relámpagos caían sobre el hierro, haciendo brillar las cruces fundidas en el metal. Y detrás de él, en la oscuridad, una procesión de hombres con máscaras lo seguía, marchando en silencio. Desperté sudando. El sol ya se había ocultado, y el reloj marcaba otra vez la medianoche. El camión encendió solo. El vapor llenó la noche con un gemido largo, casi humano. Y esta vez no intenté huir. Sabía que el camino no se detendría hasta que yo llegara al final. Pisé el acelerador. Las ruedas giraron sobre la tierra, y el aire se abrió en dos, como una herida que se negaba a cerrar. El puente me esperaba, brillante, reconstruido, eterno, y mientras lo cruzaba sentí la presencia de todos los que habían desaparecido antes de mí, susurrando a través del vapor. El que guía muere, pero el camino nunca se detiene.
El puente quedó atrás, pero la carretera seguía viva. El vapor del motor no era humo, era aliento, y el sonido del hierro golpeando dentro del camión se parecía demasiado a un corazón latiendo. La noche no era noche, era una cúpula de sombra suspendida sobre el mundo. A cada metro que avanzaba, el aire cambiaba de color. Primero gris, luego verde, luego un rojo oscuro que hacía arder la niebla. Yo sabía que no estaba manejando hacia ningún lugar de este mundo. El camino me estaba devorando. La piedra negra que había encontrado en el tablero brillaba sobre mi mano, marcando símbolos que se encendían como brasas. Cuando la levanté, el motor rugió con un bramido tan fuerte que pensé que el vehículo iba a partirse en dos. Entonces la carretera se abrió. No era una grieta, era una boca, un corredor de tierra y raíces que descendía hacia el fondo de la montaña. El camión se inclinó hacia adelante y comenzó a bajar solo, envuelto en vapor y fuego. El aire se llenó de un canto bajo, gutural, que no era humano. Intenté saltar, pero las puertas no cedieron. Las manijas ardían, el volante giraba solo, firme, obedeciendo a una voluntad invisible. Y entonces la vi. En medio del túnel, rodeada de antorchas encendidas, la mujer de la máscara de obsidiana me esperaba. Sus brazos estaban extendidos. Detrás de ella, una multitud de figuras emergía del humo. Hombres con cráneos pintados, rostros cubiertos por ceniza, portando instrumentos antiguos hechos de hueso y metal oxidado. No caminaban, flotaban. El camión se detuvo frente a ellos. El vapor formó un círculo alrededor, como una barrera sagrada. Yo sentí que mi cuerpo ya no me pertenecía. La piedra negra comenzó a latir al ritmo de mi corazón. La mujer se acercó y apoyó una mano sobre el capó ardiente. El ciclo debe cumplirse. ¿Qué ciclo?, pregunté con la voz quebrada. El del tránsito. Cada siglo, el camino necesita un conductor para abrir las puertas entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Esta noche tú eres el elegido. Retrocedí, intentando buscar una salida, pero el suelo se movía como si respirara. El vapor se transformó en figuras humanas que giraban a mi alrededor, susurrando palabras que no comprendía. Sus ojos vacíos me observaban con un hambre vieja, milenaria. La mujer levantó la piedra negra. El brillo de su superficie se multiplicó, proyectando imágenes en el aire. Campos secos, sacrificios, caravanas de difuntos caminando hacia el volcán. Era la historia de Puebla, antes de ser Puebla. Vi los antiguos chamanes encendiendo fogatas a lo largo del valle. Vi hombres cargando cuerpos envueltos en mantas, guiados por carretas de madera que ardían en silencio. Vi al primer conductor, un joven azteca con una máscara de jaguar, ofreciendo su vida para que los muertos encontraran su camino. Y detrás de todo eso, escuché la misma voz que me perseguía desde el primer día. Mateo. La mujer me señaló con la piedra. Tu nombre es una repetición. Ya fuiste él y él fue tú. El camino te trajo de vuelta. Sentí el cuerpo arder desde dentro. El vapor del camión comenzó a salir por mis poros, como si mi carne estuviera evaporándose. Las figuras del ritual rodearon el vehículo, golpeando el suelo con bastones de madera. Cada golpe hacía vibrar la tierra y, con ella, mi corazón. No podía moverme. El camión rugió de nuevo, y una luz blanca surgió de su caldera. Esa luz formó un círculo en el aire, un portal, un agujero que mostraba otro paisaje, una carretera desierta, iluminada por una luna que no era de este tiempo. Del otro lado, vi mi propio reflejo conduciendo solo, con el rostro cubierto de hollín. Era yo, pero no era yo. Era todos los que habían sido antes. La mujer me tomó del cuello de la camisa y me arrastró fuera de la cabina. Sus dedos eran fríos, pero su fuerza era inhumana. Me llevó al centro del círculo, donde las sombras esperaban. El hierro necesita sangre, dijo.
Uno de los hombres del ritual me ofreció un cuchillo de piedra. «Corta», ordenó ella. «Dibuja el signo sobre el motor». Intenté negarme, pero mis manos se movieron solas. Corté mi palma y la sangre cayó sobre el metal caliente. El hierro la absorbió con un siseo largo, como si tuviera sed. El camión se estremeció, el farol se encendió solo y el humo se volvió rojo. Entonces todo se iluminó. El túnel desapareció, la montaña entera vibraba y del suelo comenzaron a salir ruedas viejas, piezas oxidadas, motores enterrados. Eran las máquinas de todos los conductores anteriores, devueltas por la tierra. Los muertos me rodeaban, cada uno con su camión, formando una procesión infinita. «El camino está completo otra vez», dijo la mujer, «pero aún falta el último paso». Se quitó la máscara. Debajo no había un rostro humano, sino una caldera encendida, un núcleo de fuego que respiraba. Del interior surgió una voz de muchas voces. «Conduce hasta que no quede noche». «¿Y si no lo hago?» «Entonces el mundo se detendrá aquí». El suelo se abrió bajo mis pies. El camión me absorbió de nuevo como si fuera una bestia viva. El motor rugió y la carretera volvió a formarse bajo las ruedas. La procesión de vehículos espectrales comenzó a moverse detrás de mí, una caravana de humo y hierro que se extendía hasta el horizonte. Conduje sin saber a dónde. El cielo era una espiral de fuego y el aire olía a metal y sal. Cada vez que parpadeaba veía rostros dentro del vapor, los de Tomás Arriaga, los presos del puente, los antiguos chamanes, todos fusionados en una sola mirada. Finalmente, la voz habló por última vez, suave, casi maternal. «El camino recuerda, pero esta vez que recuerde a través de ti». Y entonces todo se volvió blanco. Desperté al amanecer sobre la carretera, con las manos manchadas de sangre y hollín. El camión estaba apagado, inmóvil, cubierto por una capa de polvo. El puente había desaparecido. Solo quedaba una planicie vacía, como si nada de eso hubiera existido jamás. Pero cuando intenté levantarme, el metal bajo mis pies vibró. El eco de un motor resonó bajo la tierra, y comprendí que el ritual no había terminado. Ahora el camino respiraba a través de mí. La primera señal de que algo no estaba bien fue el silencio. El tipo de silencio que pesa más que el ruido, el que aplasta los pulmones y se mete en la cabeza. No había viento, ni grillos, ni pájaros. Solo el eco lejano del motor que ya no funcionaba. Me obligué a ponerme de pie. El amanecer parecía detenido en un punto del cielo, como si el sol dudara en salir. A lo lejos, la carretera serpenteaba entre colinas pálidas, y más allá, los volcanes de Puebla se veían como sombras dormidas. Todo estaba inmóvil, demasiado inmóvil. El camión seguía allí, cubierto de polvo, las ruedas hundidas en la tierra. Metí la mano en el bolsillo, la piedra negra ya no estaba. Solo quedaba una cicatriz en la palma, con forma de espiral. Me ardía, como si aún respirara. Decidí alejarme a pie. Necesitaba encontrar gente, una señal, cualquier cosa que me demostrara que el mundo seguía siendo real. Caminé durante horas por la carretera. El calor comenzó a subir, espeso, con olor a hierro oxidado. A cada paso tenía la sensación de estar avanzando por un sueño que no me pertenecía. A mediodía vi humo a lo lejos. Una figura moviéndose en la curva del camino. Corrí, gritando, oiga, necesito ayuda». Cuando me acerqué, el corazón me dio un vuelco. Era otro camión, viejo, cubierto de hollín, y el conductor era yo. El otro Mateo me miró desde la cabina con una sonrisa torcida. Su rostro estaba negro por el carbón y sus ojos brillaban con un resplandor enfermizo. «Llegas tarde», dijo con mi propia voz. «¿Qué es esto? ¿Qué eres tú?» «Soy lo que queda cuando decides volver atrás». El motor del otro camión rugió, lanzando una nube de vapor rojo.
Antes de que pudiera reaccionar, el vehículo se abalanzó sobre mí. Salté a un costado, rodando entre piedras y polvo. El ruido del hierro pasó a centímetros de mi cabeza. Cuando levanté la vista, el camión había desaparecido. Solo quedaban las marcas de las ruedas, pero no llevaban hacia adelante. Volvían en círculo, una y otra vez, formando una espiral perfecto alrededor de donde estaba yo. Sentí pánico. Eché a correr en dirección contraria, pero cuanto más avanzaba, más se repetía el paisaje. Los mismos árboles secos, las mismas rocas, las mismas huellas. Corrí hasta que los pies me sangraron, y entonces lo comprendí. Todas las rutas llevaban al mismo punto. Grité golpeando el suelo con los puños. «¡Basta! ¡Déjenme salir!». El aire respondió con un zumbido bajo, como un motor encendiendo bajo tierra. El suelo vibró. De la grieta del camino comenzó a salir vapor, y del vapor una voz. «Aún no has cumplido tu trayecto». Me cubrí los oídos, pero el sonido se metía por los huesos. El camión, mi camión, volvió a encenderse a lo lejos. El farol brilló con una luz amarilla, giró lentamente y apuntó hacia mí. Corrí hacia los matorrales. El ruido del motor aumentaba, acercándose. Las ruedas trituraban piedras y el vapor silbaba como un animal furioso. Me lancé por una zanja, rodando entre raíces y espinas. Desde abajo vi pasar la sombra del vehículo, inmensa, proyectada contra el cielo gris. Esperé en silencio, conteniendo la respiración. El motor se alejó y luego se detuvo. El eco murió. Me atreví a levantar la cabeza. El camino estaba vacío. Subí de nuevo, jadeando, cubierto de tierra, y allí estaba, el camión esperándome a pocos metros, con la puerta abierta. El asiento del conductor estaba vacío. En el tablero algo brillaba. Era la piedra negra. Devolvía la luz del sol como si fuera un ojo. Retrocedí. No podía volver a tocar esa cosa. Pero entonces la puerta se cerró de golpe. El motor se encendió solo. El volante comenzó a girar sin conductor. El vehículo se movía hacia mí, despacio, como si tuviera paciencia. Di la vuelta y corrí campo a través. El terreno se volvió lodoso, y cada paso era una lucha. Podía escuchar el chirrido de las ruedas detrás, aplastando todo a su paso. Tropecé con una piedra y caí. Al alzar la vista, vi una vieja capilla al borde de la colina. Las campanas estaban rotas y sobre la puerta un grabado, el mismo símbolo espiral de mi mano. Corrí hacia ella. La puerta cedió con un golpe. Dentro, el aire olía a humedad y metal oxidado. Había velas consumidas, herramientas antiguas y en el centro un altar. Encima del altar descansaba una figura hecha de hierro. Un cuerpo humano, sin rostro, conectado a tubos que parecían raíces. Me escondí detrás del altar, respirando con dificultad. El sonido del camión se acercaba. Las paredes vibraban con cada golpe del pistón. La puerta se abrió. El vapor entró, llenando la capilla con un silbido largo. Y entonces lo vi. Una sombra salió del humo. No era el camión, ni el otro Mateo, era algo más antiguo, una forma humana hecha de engranajes y carbón, con brazos largos y ojos que ardían como brasas. Caminaba como un hombre, pero su paso resonaba como hierro golpeando piedra. Se detuvo frente al altar y giró lentamente la cabeza hacia donde yo me escondía. El camino no acepta negaciones. Su voz era un trueno bajo, con ecos de cientos de voces. La máquina necesita un alma. Ya la tiene. Déjenme en paz. Tiene la tuya, pero aún no la acepta. Avanzó. Cada paso hacía temblar el suelo. Cuando estiró la mano para alcanzarme, sentí un frío insoportable, como si el aire se partiera en 1000 agujas. De pronto, el techo de la capilla se derrumbó. La luz del sol entró con fuerza, cegándome. Aproveché para correr. Salí disparado cuesta abajo. El camión me seguía, rugiendo, sus ruedas levantando polvo y fuego. El ruido era tan fuerte que el aire vibraba. Corrí hasta que los pulmones me ardieron.
Frente a mí, el paisaje cambió. La carretera se multiplicó en 10 direcciones distintas, todas idénticas. Elegí una al azar. Corrí por ella, sin mirar atrás. Pero tras unos minutos, el miedo se transformó en horror. Al final de esa carretera estaba la capilla, el mismo altar, la misma colina. Era el mismo lugar, otra vez. Caí de rodillas gritando, «¡No puede ser, no puede ser!». La tierra comenzó a girar bajo mis manos, como si respirara, y del centro de la espiral surgió el camión. Pero no era el mismo. Ahora era de fuego, translúcido, como una criatura nacida del vapor y la sangre. Dentro de la cabina había un conductor, sin rostro, solo una máscara de obsidiana. El motor rugió, y la figura extendió una mano hacia mí. No podía moverme, el aire me aprisionó. El sonido del vapor llenó mis oídos, y una sola palabra resonó en mi mente, dicha por miles de voces al unísono. ¡Vuelve! Todo se volvió oscuro. Sentí el golpe seco de las ruedas sobre el suelo, y después nada. Cuando abrí los ojos, estaba sentado en el asiento del conductor. El camión avanzaba solo, la carretera infinita delante. Miré el espejo retrovisor. Detrás, el cielo ardía en rojo, y en el asiento del pasajero, alguien respiraba. No quise mirar, solo supe que, de alguna forma, la carretera había ganado. No sabía cuánto tiempo llevaba conduciendo. El cielo seguía rojo. El sol parecía una herida abierta en el horizonte, y el humo del motor formaba figuras que se disolvían antes de que pudiera reconocerlas. El camión rugía sin descanso, y aunque mis manos estaban sobre el volante, sabía que no era yo quien decidía el rumbo. Tenía que detenerlo. Tenía que destruirlo antes de que el camino me tragara por completo. La aguja de presión oscilaba peligrosamente cerca del límite. La caldera vibraba, el metal ardía bajo mis pies. En el suelo de la cabina había una caja vieja, cubierta por una manta. La abrí con un golpe. Dentro encontré herramientas, aceite, una lámpara de queroseno y 2 cartuchos de dinamita con el sello oxidado del ferrocarril. El corazón me dio un vuelco. Recordé a los presos que, según don Lauro, habían desaparecido durante la construcción del puente. Quizá esos cartuchos eran su legado. Quizá esta era mi única oportunidad. Giré el volante con fuerza, sacando el camión de la carretera. Las ruedas golpearon la tierra seca, levantando polvo. A unos metros vi una cuesta empinada que descendía hasta un barranco. Si lograba llegar allí, podría hacerlo explotar. Quizá el fuego rompiera la maldición. «Vamos, maldita bestia», murmuré entre dientes. El motor gruñó, resistiéndose. El velocímetro subió. El aire dentro de la cabina se volvió insoportablemente caliente. Sentía que el camión entendía lo que estaba a punto de hacer. Una voz surgió del tablero, distorsionada, como si hablara desde dentro del metal. «No puedes matarme». «No voy a matarte», respondí. «Voy a enterrarte donde nadie vuelva a encontrarte». Apreté el acelerador. El camión se lanzó cuesta abajo, rugiendo como un animal herido. El paisaje pasó a ser una mancha de luz y polvo. Los tornillos se soltaban. Las ruedas golpeaban rocas. El vapor salía a chorros por la caldera. Abrí la lámpara de queroseno con una mano temblorosa. El olor fuerte del combustible llenó la cabina. Empapé los asientos, el tablero, los controles. El fuego se reflejaba en mis ojos incluso antes de encender el fósforo. Pero justo entonces algo se movió en el asiento del pasajero. Una figura, el reflejo de un rostro que ya conocía. Yo, otra vez yo, sonriendo. «¿A quién crees que vas a destruir, Mateo?» El motor rugió con furia. El camión aceleró solo, más rápido de lo que era posible. La cuesta se convirtió en un precipicio. La tierra temblaba bajo las ruedas. La presión en la caldera silbaba tan fuerte que los oídos me sangraron. «¡Ah, cállate!», grité encendiendo el fósforo.
La llama tembló, diminuta, frágil, en medio de aquel rugido infernal. Por un instante el mundo pareció detenerse. El viento se detuvo. El motor exhaló un último suspiro. Y lancé el fósforo. El fuego se extendió con un rugido seco, devorando el queroseno en un segundo. El interior del camión se volvió una jaula ardiente. El metal se doblaba, gritando como si tuviera dolor. La carretera se iluminó con una luz anaranjada que cortó la noche. Apreté los cartuchos de dinamita entre las piernas. El sudor caía sobre mis ojos. El calor era insoportable. «Si este es tu camino», murmuré, «entonces arderemos juntos». Empujé la mecha encendida contra la dinamita. Un estallido blanco llenó mis sentidos. El sonido me arrancó del asiento. Sentí que volaba, que el aire me arrancaba la piel. Luego, oscuridad. No sé cuánto tiempo pasó. Desperté en el suelo, a varios metros del cráter humeante. El camión ya no estaba. Solo quedaban fragmentos retorcidos de metal y una lluvia de ceniza cayendo lentamente. La carretera se había fracturado. El puente, desaparecido. Todo ardía. Intenté levantarme, pero el cuerpo no me respondía. El olor a hierro quemado me llenaba la garganta. Entre el humo vi figuras moverse. Hombres, sombras, todos caminando hacia el fuego. Uno de ellos se detuvo frente a mí. Era Tomás Arriaga, el primer conductor. Su cuerpo era de humo y ceniza, pero su voz era clara. Creí que el fuego podía liberarme. Pero el hierro no arde, Mateo. Solo cambia de forma. ¿Qué eres ahora? El camino, y tú también lo serás. Me tomó del hombro. Su mano quemaba, y en ese instante el suelo se agrietó bajo nosotros. Un rugido profundo emergió del abismo, como el eco de 1000 motores encendiéndose al mismo tiempo. Del interior del cráter, una luz roja comenzó a ascender, arremolinándose como un corazón de vapor. Los restos del camión se levantaron, pieza por pieza, flotando sobre el fuego, uniéndose otra vez. Las ruedas se ensamblaron. El motor giró. El farol se encendió. El camión revivía. «No», susurré arrastrándome hacia atrás. «No puede ser». El humo formó un rostro sobre el parabrisas. Mi rostro sonreía. «La carretera no muere, Mateo, solo cambia de conductor». El camión rugió, derramando fuego por el capó. Las ruedas giraron y la máquina comenzó a avanzar lentamente hacia mí. Intenté correr, pero las piernas me fallaron. Caí de espaldas. El cielo se volvió blanco por el reflejo del fuego. Y justo antes de que las ruedas me alcanzaran, el suelo se abrió bajo mí. Caí en la oscuridad. Caí durante lo que pareció una eternidad, hasta que el sonido del motor se hizo distante, luego cercano, luego parte de mí. Cuando abrí los ojos, estaba sentado en el asiento del conductor, el camión nuevo, reluciente, sin rastro de fuego. El cielo azul de Puebla sobre mí. El motor ronroneando como si nada hubiera pasado. Y en el asiento del pasajero, el reflejo de una figura hecha de sombra. «Buenos días, Mateo», dijo mi propia voz desde ella. «Es hora de continuar el trayecto». Apreté el volante. Sabía lo que venía. La carretera delante era infinita, brillante, y cada kilómetro parecía una respiración del mundo. El ciclo había comenzado otra vez. Aceleré. El humo subió al cielo mezclándose con las nubes, y detrás de mí, en la distancia, pude oírlo. El eco de todos los motores que alguna vez intentaron escapar. Susurros que decían, entre el rugido del vapor, «Nadie destruye el camino. Solo se convierte en parte de él». El amanecer llegó, pero no trajo luz. El cielo de Puebla ardía con un resplandor rojizo y la niebla se movía como un animal respirando. El motor del camión rugía bajo mis manos, aunque yo no tocaba nada. No sabía si estaba vivo o muerto. Solo sabía que la carretera seguía ahí, palpitando. Frente a mí el asfalto, si aún podía llamarse así, se abría como una herida.
Del suelo emergían filamentos negros, delgados, que se extendían hacia los cerros. Eran cables, raíces, venas de hierro que brillaban bajo la tierra, buscando algo, o a alguien. El aire se volvió pesado. Cada respiración dolía como si inhalara vapor caliente. Intenté frenar, pero el camión no obedeció. El volante giró solo, firme, guiándome hacia el sur. El velocímetro marcaba 0, y sin embargo, avanzábamos. Los campos pasaban a toda velocidad. Tecali, Amozoc, Tepeaca. Los reconocía, pero ya no eran los mismos. Las colinas estaban abiertas, el suelo negro, los árboles ardiendo desde dentro como antorchas vivas. Y entre el humo se movían siluetas humanas. Conductores. Eran decenas, luego cientos, todos manejando camiones viejos, idénticos al mío. Avanzaban en filas perfectas, sin luces, sin ruido, con las cabinas vacías. Sus sombras se proyectaban sobre la tierra y cada una tenía forma distinta. Algunos llevaban máscaras, otros calaveras, otros nada en absoluto. Era una procesión infinita. El camino se multiplicaba. Podía verlo desde lo alto de una colina, líneas negras saliendo de Puebla, ramificándose hacia todos los puntos del horizonte. Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Coahuila, Sonora, como un organismo gigantesco extendiendo sus raíces. El país entero se convertía en una red de hierro vivo. Un trueno retumbó bajo el suelo. No venía del cielo, venía de la tierra. El suelo vibró y una voz profunda, metálica, se escuchó desde el fondo del valle. El camino está despierto. El eco recorrió los cerros, quebrando las rocas. Las carreteras comenzaron a moverse, a serpentear como cuerpos vivos. El asfalto se estiraba, rompiendo cercas, arrancando árboles. Donde antes había pueblos, ahora había curvas, rampas, cruces imposibles. La humanidad estaba siendo devorada. Pasé por un poblado. Las casas estaban abiertas, las puertas oscilando en el viento, los faroles parpadeaban, y en cada esquina un camión estacionado, con el motor encendido y el asiento vacío. Algunos llevaban cargas, otros solo tierra, pero todos tenían el mismo sonido, el mismo ritmo, el mismo pulso. Los vi moverse solos, arrancar uno tras otro, como si recibieran una orden silenciosa. Las luces se encendieron al mismo tiempo, formando un resplandor en la niebla. Las bocinas rugieron al unísono. Era una sinfonía de hierro, el nacimiento de algo antiguo y eterno. Entonces comprendí lo que Jacinta había querido decir. El camino necesita un cuerpo. Pero no hablaba solo de mí. El camino necesitaba muchos, miles, y ahora los tenía. Desde el parabrisas vi el horizonte iluminarse. No era fuego, era movimiento. Las montañas se abrían y de sus entrañas salían columnas de humo con ruedas, motores viejos que habían permanecido enterrados durante siglos. Cada uno encendía su caldera y avanzaba. El aire olía a aceite, sangre y polvo. Intenté apagar mi camión. Giré la llave, golpeé el panel, nada. El motor rugía más fuerte y el volante comenzó a girar por sí mismo. El humo entró por las rendijas, llenando mis pulmones. Vi algo moverse en el asiento del pasajero. Una sombra líquida, ondulante, con mis rasgos deformes. Ya no estás conduciendo, Mateo. ¿Qué está pasando? El camino se alimenta. Tú lo despertaste. El farol del camión proyectó una luz hacia adelante y entonces lo vi. Una estructura gigantesca emergiendo del suelo, más allá de los campos. Era un entramado de metal y piedra, un puente que se curvaba hacia el cielo, como un esqueleto sin fin. En su base, miles de camiones se alineaban, formando una procesión que ascendía lentamente hacia la oscuridad. El aire vibraba con cada paso. Cada motor tenía una voz, y todas juntas formaban una palabra repetida sin descanso. «Vuelve, vuelve, vuelve». Quise saltar del camión,
pero las puertas estaban selladas. El cinturón, que antes ni siquiera existía, ahora estaba apretado contra mi pecho, clavándose en la piel. Intenté romperlo, pero se contrajo como una serpiente de hierro. El camión comenzó a subir por la estructura. La altura era imposible. Debajo de mí, el país entero se extendía, cubierto por una red de caminos encendidos como venas incandescentes. Desde el norte, el rugido de otros motores respondía, uno tras otro, hasta formar un murmullo que se confundía con el viento. Y entonces vi algo aterrador. Las ciudades desaparecían. El suelo se plegaba transformando pueblos y montes en asfalto. Los ríos se convertían en rutas líquidas. El mapa de México se volvía una máquina viva. El cielo cambió de color. Pasó del rojo al negro absoluto, y en medio de la oscuridad una figura colosal se dibujó en el horizonte. Un conductor hecho de sombra y fuego, tan grande como una montaña. Sus manos eran caminos entrelazados. Sus ojos, faroles encendidos, y su voz, el rugido de 1000 motores. El camino no termina, solo cambia de piel. El camión comenzó a temblar. Los vidrios se rompieron, el calor era insoportable, el aire olía a carbón humano. Mis manos se fusionaron con el volante. Sentí el metal pegándose a la piel, fundiéndose con mis huesos. Intenté gritar, pero no tenía voz. El humo salía por mi boca. El fuego ardía en mis venas. A través del parabrisas vi a otros conductores sufrir lo mismo. Hombres, mujeres, ancianos, todos atrapados en sus camiones, transformándose en parte de la maquinaria infinita. Algunos lloraban, otros reían y otros cantaban. El puente alcanzó su punto más alto. El cielo se abrió como una cortina. Y más allá vi una luz blanca tan pura que dolía. Era el final del camino, o su comienzo. El motor rugió una última vez, y de pronto silencio. El camión se detuvo, el aire quedó suspendido. La figura colosal levantó la mano, y con un gesto todas las luces de México se apagaron. Oscuridad total, solo el sonido lejano de un motor girando lentamente bajo tierra. No sé cuánto tiempo pasó. La oscuridad me envolvía como un líquido espeso, caliente. No había arriba ni abajo, solo el sonido del motor latiendo dentro de mí. El camión ya no existía. Yo ya no existía. Pero algo, una chispa, un resto de conciencia, seguía mirando. Desde esa negrura vi luces nacer en la distancia. Al principio pensé que eran estrellas, pero no. Eran faroles, miles de faroles encendiéndose a lo largo de la tierra, dibujando las antiguas carreteras de México como un mapa de fuego. Podía verlas todas al mismo tiempo. Durango, Veracruz, Sonora, Chihuahua, cada línea brillando como una vena ardiente bajo la piel del mundo. Sentí que flotaba sobre ellas. El viento pasaba a través de mí. No tenía cuerpo. Era parte del aire, parte del vapor. Las voces comenzaron a aparecer. Primero una, luego cientos. Eran los conductores perdidos, los que el camino había reclamado antes que yo. Hablaban sin sonido, pero sus palabras se grababan dentro de mi mente. No lo destruyas, Mateo. Somos nosotros. Somos el pulso del hierro. Vi a Tomás Arriaga, su sombra caminando entre los camiones detenidos. No parecía sufrir. Su rostro estaba sereno, como si hubiera encontrado finalmente descanso. «Te dije que el fuego no era el final», me dijo sin mover los labios. «Solo era la puerta». ¿Dónde estamos? Dentro de la memoria. El cielo cambió de color, virando a un gris metálico. De las montañas salían columnas de humo blanco que ascendían lentamente, formando nubes perfectas, idénticas unas a otras. Todo parecía calculado, simétrico, como si una mente enorme e invisible hubiese comenzado a organizar el paisaje. El camino no había destruido México, lo había reorganizado. Cada pueblo, cada río, cada colina, todo encajaba ahora como engranajes dentro de una maquinaria inmensa, una nación de hierro y vapor.
Quise llorar, pero ya no tenía ojos, solo podía observar. Las carreteras latían como arterias, y en cada intersección un farol encendido recordaba un nombre, una historia, una vida absorbida por el asfalto. Vi campesinos que una vez habían desaparecido en la tormenta, ahora caminando sobre el vapor, guiando camiones espectrales. Vi las sombras de los presos del puente reconstruyendo las rutas con manos de ceniza. Y al final de la línea, en un silencio absoluto, me vi a mí mismo. No era un cuerpo, sino una forma hecha de humo y acero. El rostro apenas un reflejo, los ojos como faroles encendidos. Estaba sentado en el asiento del conductor, pero el camión ya no se movía. Era el camino mismo. Entonces entendí, no había maldición, había propósito. Los antiguos lo habían previsto. La carretera no era un castigo, era una memoria colectiva, un puente entre el mundo de los muertos y el de los vivos. Cada conductor desaparecido no se perdía. Se convertía en parte de la ruta. El camino se nutría de su voluntad para mantenerse vivo, para no olvidar. Yo era ahora uno de ellos. Uno más en el flujo interminable de almas que mantenían el pulso del país. Cerré los ojos, o lo que quedaba de ellos, y escuché. El ruido de los motores ya no era ruido, era un canto, un rezo mecánico, antiguo, hermoso. Cada pistón golpeando el aire era una sílaba de una plegaria que nadie recordaba, pero que todos los conductores entendíamos. Durante un instante pensé en los vivos, en los hombres que aún conducen por las carreteras polvorientas de México sin saber lo que pisan. Bajo sus ruedas dormimos nosotros, los que seguimos recorriendo este camino en silencio. Sus motores son nuestros corazones, su gasolina, nuestra sangre. El viento sopló, y el paisaje se iluminó de nuevo. Las luces de los faroles formaban ahora una espiral inmensa que giraba lentamente, como un reloj antiguo marcando la respiración del mundo. Todo se movía con ritmo, con armonía. Ya no había miedo, solo movimiento, eterno. Vi un último destello en el horizonte, una figura solitaria caminando por la carretera, una lámpara en la mano. Su silueta me resultó familiar. Tal vez un nuevo conductor, tal vez alguien que escuchó el llamado. El ciclo se reiniciaba. Y entonces lo supe. El camino no quería almas nuevas por crueldad, sino por necesidad, para no morir, para no ser olvidado. Por eso sigue rugiendo cada medianoche. Por eso los pueblos despiertan con el sonido de motores que nadie ve. Porque nosotros, los que nunca existimos, aún seguimos conduciendo. El horizonte se desvaneció. Mi conciencia se disolvió lentamente, como vapor al amanecer. Y en ese instante final, mientras el mundo de los vivos se alejaba de mí, una sola frase resonó en mi mente, repetida por todas las voces del camino. El conductor no muere, el conductor se convierte en ruta. Dicen que todavía se escucha el motor en las noches sin luna, que el eco del vapor baja desde las montañas y se mezcla con el canto de los grillos, trayendo un rumor metálico que nadie puede ubicar. Algunos campesinos juran haber visto luces moverse solas por los caminos antiguos, faroles que se prenden y se apagan siguiendo una respiración invisible. Otros aseguran que el asfalto tiembla bajo los pies, como si algo enorme durmiera debajo de la tierra, esperando que la medianoche lo despierte. Pero nadie se atreve a mirar demasiado tiempo, porque quien escucha con atención el rugido del viento, siempre oye su nombre susurrado dentro del ruido. A veces, cuando el amanecer llega con olor a humo, alguien encuentra marcas de neumáticos frescas sobre carreteras que ya no existen en ningún mapa. Las huellas se pierden en el polvo, y al final de ellas siempre hay un asiento vacío, tibio, como si alguien acabara de levantarse. Los viejos del lugar dicen que no hay que seguirlas, que esos caminos no llevan a ningún destino humano. Son rutas que respiran, arterias del mundo,
recordando a quienes se atrevieron a cruzarlas. Porque todo conductor que desaparece en Puebla deja algo atrás, una sombra, una chispa, un pedazo de su alma fundido en el hierro, y el camino, agradecido, lo guarda para sí. Así, el motor nunca se apaga, solo cambia de voz. Yo no sé si quedé atrapado en la carretera o si la carretera quedó atrapada en mí. Solo sé que cada vez que el viento sopla desde el sur, el polvo me devuelve mi reflejo y en mis oídos resuena el mismo sonido que escuché aquella noche, el latido de un corazón hecho de vapor. El camino sigue ahí, bajo la tierra, bajo las ciudades, bajo los pasos de todos los que aún creen estar vivos. Y cuando el reloj marque las 12, volveré a conducir, no por castigo, no por destino, sino porque el mundo necesita recordar que alguna vez, entre el humo y la sangre, existió un hombre llamado Mateo, y que su motor todavía sigue respirando.